Hermanos, gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Que podamos estar aquí todos juntos. Es un ánimo siempre verlos en casa. También a quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos. Hermano Andrew, ¿verdad? André, bienvenido a esta casa. Estamos muy contentos aquí por estar reunidos todos. Es, como dice la palabra de Dios, ¿no? Qué delicioso es, ¿no? Estar juntos y en armonía, ¿no? Aquí vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos instruya esta mañana, que sea su palabra y que nos enseñe. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias le damos, Señor. Cercano está su nombre a los que le invocan, Señor. Y nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, adoramos su santo nombre. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Señor, le adoramos por su bondad, por su misericordia, por cuidarnos, por, como su palabra dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová el Señor. Y estamos muy agradecidos por sus misericordias. No podemos contarlas y son nuevas cada mañana, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, por su grande misericordia de oír su palabra, para que nos enseñe, Señor, para que nos encamine en su verdad, para que nos instruya, Señor, Dios de nuestra salvación. Pedimos, Señor, la guianza de su Espíritu Santo, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos nuestro estudio del libro de Juan, hermanos. Y este libro, creo que a medida que lo vamos estudiando es realmente precioso para nosotros, porque nos está enseñando de un modo cada vez más íntimo, más personal, acerca de cómo es la persona del Señor Jesucristo. Entonces, nos quedamos en el capítulo 8. Si pueden abrir sus Biblias ahí en el capítulo 8 de Juan. Entonces, el domingo pasado vemos estos discursos que el Señor estaba dando acerca de sí mismo. ¿Recuerdan? Él declaró, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hemos ido viendo cómo cada vez que el Señor hablaba acerca de Él, daba testimonio acerca de Él, siempre estaba rodeado por los fariseos, ¿no? Por los líderes religiosos, y siempre cuestionando, ¿no? Su autoridad, cuestionando su persona. Hace 8 días nos quedamos con que lo que le dicen cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, le dicen, tú das testimonio de ti mismo, ¿no? Tu testimonio no es verdadero, ¿no? Y Él les enseña que su testimonio es en verdad verdadero, ¿no? Entonces le dice, el Padre que me envió es el que da testimonio de mí, más adelante. Y entonces vemos esta refutación o esta respuesta que le dan, ¿no? Con total desprecio a Dios el Hijo. ¿Quién es tu Padre? ¿No? Tremendo, ¿no? ¿Dónde está tu Padre? Le decían, ¿no? Él les declara que no, ellos no lo conocían a Él ni su Padre, porque si lo conocieran a Él, conocerían a su Padre, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el Señor está hablando acerca de Él y ellos están cuestionando su veracidad, están cuestionando su legalidad de su testimonio, ¿no? Entonces en esta parte vamos a hablar cómo Él todavía, como hemos ido diciendo, cada vez que ellos refutaban Él, les enseñaba cada vez de un modo más, ¿cómo se dice?, más profundo acerca de Él, de un modo que ellos simplemente no podían decir nada, ¿no? Quedaban totalmente refutados por la respuesta del Señor. Entonces vamos a ver, porque en este episodio de hoy, que está ahí en el versículo 31 al 47, vemos cómo algunos ya empezaban a creer en Él, ¿no? Cuando Él dijo,
Mi Padre no me ha dejado solo, yo siempre hago lo que le agrada, ¿no? Y cuando les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, van a saber que yo soy. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él, ¿no? Cuando él hacía estas declaraciones, había personas que realmente empezaban a creer, ¿no? Y vamos a ver que esa fe necesitaba todavía ser confrontada, necesitaba ser probada, ¿no? Para que ellos se dieran cuenta verdaderamente si su fe era verdadera, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver cómo aquí el Señor dice en el versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Fíjense cómo el Señor empieza, le dice a estas personas que habían empezado a creer en Él, ¿no? Y vamos a ver lo primero con lo que los confronta, es en cuanto a su fe, ¿no? Pero fíjense lo que les declara aquí en el versículo 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, ¿no? Para que una persona sepa verdaderamente si es un discípulo verdadero de Cristo, el Señor les dice aquí que si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, ¿no? Una de las características de un discípulo de Cristo es que tiene una relación con la palabra de Dios, ¿no? Sí, el Señor les dice esto, ¿no? Si permanecen en mi palabra, ¿no? Y permanecer, ¿qué es lo que viene a significar, no? Es que ellos realmente no solamente escucharan ahí, estuvieran escuchando lo que el Señor decía o asentir solamente, sino que verdaderamente esa palabra, ¿no? Moldeara su vida, ¿no? Sus pensamientos. Fíjense que el Señor dijo, si permanecen en mi palabra son mis discípulos, ¿no? Si ustedes constantemente, ¿no? Si todos los días de su vida, ¿no? Si ustedes viven, ¿no? En la palabra de Dios, son mis discípulos, ¿no? Y su palabra, hermanos, vamos a ver cómo abarca la totalidad de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Aquí mismo en el capítulo 8, en el versículo 37, fíjense, les dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Lo que el Señor les estaba enseñando, ellos no querían recibir la palabra del Señor. Vemos en el versículo también 51, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice así, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte, ¿no? Es decir, todo lo que el Señor enseñaba. Y si quieren, regresamos un poquito a Juan capítulo 5, versículo 24. Fíjense, este versículo es clave para los oyentes. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida, ¿no? Entonces realmente para aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero que no solamente la oyen, ¿no? Sino que esa palabra necesita dar fruto en nuestra vida y debe ser constante la palabra de Dios, ¿no? En que nosotros debemos constantemente estar alimentándonos de la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Se acuerdan? Decíamos otra vez cómo él declaraba, tiene vida eterna. No dice tendrán vida eterna o van a, que es verdad también, ¿no? Pero está diciendo, tiene vida eterna. El que oye, ¿no? En tiempo presente, ¿no? El que en este momento de su vida, ¿no? En que mañana, cuando estemos en casa, ¿no? En la tarde, en la mañana, escuchando, leyendo la palabra de Dios, ¿no? Permaneciendo en la palabra de Dios, sabemos, de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos vida eterna. Y leemos aquí en el versículo de Juan capítulo 8, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? Aquí se habla de conocerán la verdad, ¿no? Y precisamente en este episodio que estamos viendo de hoy, el día de hoy, continuamente el Señor está utilizando esta palabra en verdad, ¿no? La verdad. Fíjense, varias veces leemos esta palabra. Aquí en el versículo 32, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Más adelante en el versículo 40 también lo leemos, cuando Él dice, pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios, esto no hizo Abraham, ¿no? Conocerán la verdad, ¿no? Ya vimos que esta verdad, bueno, se refiere también al mismo tiempo a la doctrina de Dios, ¿no? A la enseñanza acerca de Dios. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 17. Cómo el Señor Jesucristo vino a este mundo a traernos libertad, ¿no? Pero también nos vino a mostrar la gracia y la verdad. Dice ahí, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, ¿no? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vamos a ver que esta verdad también, Juan tiene mucho que decirnos acerca de precisamente la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Vamos a avanzar un poquito a Juan capítulo 17, versículo 17. Sí, la oración del Señor a nuestro favor, Él dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esa es la verdad. Y cuando dice conocerán la verdad, también se refiere porque es algo que nos va a llevar pues toda la vida, ¿no? O sea, ir profundizando en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de Dios. Y realmente, como dice, si permanecen, ¿no? En mi palabra, es decir, si verdaderamente, ¿no? Si nosotros permanecemos en Él, ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, ¿no? Y este proceso de conocerle a Él nos va a llevar toda la vida, ¿no? Un proceso de no solo escuchar, no solo guardar en nuestro corazón, sino de aplicarlo, ¿no? Que la palabra de Dios viva abundantemente en nosotros, ¿no? Y produzca fruto. Pues por eso dice este versículo, la verdad
los libertará, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, incluso ellos, estos, los que los oían, ¿no? Dice en el versículo 33, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? ¿No? Como ellos no comprendían totalmente, hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo, ¿no? Es como que diciendo, espera un momentito, ¿no? Nosotros somos, ¿no? Somos de sangre, descendemos del padre de la fe, ¿no? Abraham, ¿no? Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? ¿Qué respuesta, no? Sabemos que, pues ellos no, realmente en su historia, ¿no? Políticamente ellos sí fueron esclavos muchas veces, ¿no? De Egipto, Babilonia, Siria, ¿no? Los macedonios. Entonces, pero no estamos hablando de esa esclavitud. El Señor no estaba hablando de esa esclavitud política, ¿no? Sino que se está hablando de una libertad espiritual, ¿no? Vamos a ver que Él no está hablando, pues, como ellos lo entendían, ¿no? Nunca, ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? ¿Por qué dices que van a ser libres, ¿no? Y continuamos con nuestra lectura en el versículo 34. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, ¿no? Lo que le estaba diciendo es que a pesar de que ellos oían la palabra de Dios, a pesar de que eran el pueblo, ¿no? Que se le había dado la ley, ¿no? De Dios, verdaderamente ellos no eran libres. Y fíjense cómo ellos no se daban cuenta de su situación. Vemos que, pues, a lo largo de la historia, ¿no? Los seres humanos valoramos mucho la libertad, ¿no? Se ha escrito mucho acerca de la libertad, ¿no? Se han hecho revoluciones, ¿no? Por la libertad, ¿no? Fíjense, desde los antiguos, ¿no? Platón decía, la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida, ¿no? O Miguel de Cervantes, según la libertad, siendo la libertad la cosa más amada de la gente de razón, ¿no? O decía Benjamin Franklin, ¿no? Donde mora la libertad, allí está mi patria, ¿no? O un patriota también estadounidense, denme la libertad o denme la muerte, ¿no? Fíjense, el ser humano, atesorando esta forma de libertad en la cual ellos podían hacer, ¿no? Lo que quisieran, ¿no? Ser libres, ser autodeterminantes. Hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice eso, ¿no? Todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos, y toda persona tiene derecho a la vida, la libertad, ¿no? Entonces, entender realmente o buscar, anhelar, comprender que la libertad es algo inherente, ¿no? A nosotros como seres humanos. Y el Señor le está hablando a los judíos, a los que empezaban a creer en Él. Les está diciendo dónde radica realmente la verdadera libertad, ¿no? Y como dijimos, como nos dijo la palabra de Dios antes, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? Refiriéndose a la verdad como la verdad declarada en la palabra de Dios, ¿no? Leemos que la palabra de Dios realmente nos da vida a nosotros, pero también la palabra de Dios como la palabra de Dios encarnada, ¿no? El Hijo de Dios,
¿no? Fíjense, ¿de qué dicen ellos? ¿Por qué dices tú? ¿Cómo dices tú serán libres? ¿No? Y vemos cómo, vamos a leer en Juan, ahí adelante, Juan capítulo 17, versículo 15. Otra vez la oración sacerdotal del Señor. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. La libertad que el Señor da, como la entendemos como, acá el Señor nos está diciendo que la libertad, ¿no? Versículo 34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, ¿no? Hablando el Señor de esa esclavitud del pecado, ¿no? Fíjense, en Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 18. La palabra de Dios profundiza en esta realidad, ¿no? Cuando no estamos, cuando no conocemos realmente a Dios. Juan capítulo 6, Romanos 6, 18, ¿no? Ajá, fíjense, desde el 15, bueno, vamos a leer desde el 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia, ¿no? El Señor está hablando precisamente eso, de la esclavitud del pecado. Y como leímos también, cuando el Señor pedía, te pido que los guardes del maligno, ¿no? También vemos cómo Él, ¿no?, nos libra de el engaño, ¿no?, las acechanzas del enemigo de Dios, del maligno, ¿no? Vamos a Corintios, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. El 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Sí, entonces también los que no conocen a Dios, ¿no?, están esclavizados del pecado, del maligno. Y también hemos visto a lo largo de Juan, ¿no?, que el que no tiene al Hijo, ¿no?, que el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? También tiene sobre él, pues, este castigo, ¿no?, la condenación por el pecado, ¿no? Romanos 8, versículo 1, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, otra vez, para quienes permanecen en Él, permanecen en su palabra, ¿no? También vemos que también nos libra de esta ignorancia espiritual. Ahí en capítulo 8 de Juan, versículo 12.
Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No? Está hablando también de esa oscuridad, ¿no? De esa ceguera, ¿no? De esas tinieblas, ¿no? Que vivimos cuando estamos separados de Dios, ¿no? Y en el versículo 51 también habla de esta: en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte, ¿no? Otra característica de la esclavitud espiritual, ¿no? Es que está condenado y está en muerte espiritual, ¿no? Y entonces ellos, no entendiendo esto, les dicen: nunca hemos sido esclavos, ¿no? ¿Cómo dices tú serán libres, ¿no? Ellos realmente no, falsamente creían que eran libres, ¿no? Pero realmente no lo eran. Una de las primeras características de un discípulo de Cristo es que permanece en la palabra de Dios, que tiene una relación con la palabra de Dios, ¿no? Que permanece en la palabra de Dios. La segunda es que es cómo se relaciona con el pecado. Y ya leímos el versículo 34, ¿no? Al 36, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Les está llamando la atención sobre algo muy serio, ¿no? En verdad les digo, de cierto les digo, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Lo que le está diciendo es todo el que está viviendo, ¿no? Todo el que está haciendo el pecado, ¿no? Es lo que Juan, la primera carta de Juan continuamente nos dice: el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Primera de Juan 3:8 y primera de Juan 5:18. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿no? Entonces se dan cuenta, no solamente está hablando de un acto pecaminoso, que es lo que te hace esclavo, ¿no? O de lo que lleva a la esclavitud, sino el hábito continuo, todo el que practica el pecado. Y esa práctica del pecado solamente manifiesta, ¿no? La esclavitud al pecado. Y si se dan cuenta, el Señor les está diciendo esto aquí, ¿no? Que realmente ellos creen que eran libres, ¿no? Como decía este pensador, ¿no? La verdadera libertad es hacer lo que uno, como decía, lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno, como dicen, ser dueños de nuestra propia vida. Pero el Señor le está demostrando que su condición actual es de que realmente son esclavos del pecado, ¿no? Ellos no tienen poder sobre su propia vida. El pecado los esclaviza, el enemigo los esclaviza, ¿no? La ignorancia, la ceguera espiritual, ¿no? Entonces esa palabra esclavo, ¿no? Se refiere era realmente una persona que no pertenecía a sí misma, ¿no? Que era comprada, que era vendida, ¿no? Y que tenía, pues, que pertenecía a otra y que no tenía ningún derecho personal, ¿no? Sobre sí. Es lo que les está diciendo: ustedes le pertenecen al pecado. El pecado es su amo, ¿no? Fíjense, les está demostrando su condición espiritual. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre, ¿no? Ellos, ¿no? Que conocían la ley de Dios, ¿no? La palabra de Dios, que eran descendientes del linaje de sangre de Abraham, creían que eran libres, pero verdaderamente no eran libres, eran esclavos. Y realmente sí habían tenido los privilegios de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Venían continuamente a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Compartían ese tiempo con todos, ¿no? Creían que eran hijos de Dios, pero verdaderamente no eran hijos de Dios. Y Él les está demostrando
que así como un esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Es así, un esclavo podía ser vendido en cualquier momento, no se pertenecía, no podía ser, podían disponer de su vida en cualquier momento, ¿no? Y esa es la condición de las personas que no conocen a Dios. O esa era nuestra condición cuando nosotros no conocíamos a Dios. El pecado realmente nos disponía de nosotros, ¿no? A su antojo, ¿no? Y Él entonces les está mostrando, si así que son esclavos, ¿no? O sea, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y a la respuesta de ellos, somos linaje de Abraham, Él les dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se relaciona un discípulo con la palabra de Dios? Primero, permanece en la palabra de Dios. Segundo, ya no es esclavo del pecado, ya no pertenece al pecado. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona realmente con Cristo y su mensaje. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, les dice. Fíjense, él conocía, ¿no?, su corazón, sus intenciones. Porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Fíjense, entonces, les explica a ellos por qué tenían ese deseo de querer matarlo, ¿no? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes, les dice. O como leímos aquí, ¿no? Mi palabra no tiene aceptación en ustedes. O también mi palabra no progresa en ustedes, ¿no? Ellos físicamente estaban oyendo la palabra de Dios, pero la palabra de ellos estaban tan endurecidos, ¿no? Su condición de muerte espiritual. No, la palabra de Dios no tenía cabida en ellos, no podían aceptarla. ¿Se acuerdan? Leímos antes. No, es dura es esta palabra. ¿Quién puede recibir esta palabra, no? Esto que dices es muy difícil de aceptar, ¿no? ¿Quién puede estar de acuerdo contigo, no? Vamos a ver cómo ellos realmente resistían a la verdad. Y ahí se relaciona, ¿no? El Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ¿no?, viviente, les está declarando palabras que dan vida, ¿no? Están escuchando al Hijo de Dios y ellos simplemente no pueden aceptar su mensaje. Fíjense cómo se parece esto cuando Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, versículo 51, les está hablando a aquellos que rechazaban al Hijo de Dios, a quienes lo odiaban de tal modo que lo apedrearon, ¿no? Fíjense cómo dice, les está hablando a ellos y les dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron, ¿no? Tal es la oscuridad, ¿no?, de las personas cuando no, como dice el Señor, su palabra, cuando rechazan la palabra de Dios, cuando su palabra de Dios no tiene cabida en ellos, ¿no? Fíjense, al contrario de, el Señor les había dicho, si ustedes permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Y ellos, al rechazar su palabra, al rechazarlo a Él, estaban evidenciando, ¿no?, que realmente no creían en Él, que no eran sus discípulos, ¿no? Fíjense, ellos, versículo 39, ellos le contestaron,
Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Fíjense qué directo. Ellos le dicen, porque el Señor les dice, yo hablo lo que he visto con mi padre, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. No, y esto pues también los ofende, ¿no? Tú estás diciendo que tu padre es Dios, ¿no? ¿No? Antes de llegar a esas implicaciones, están diciendo, nosotros, Abraham es nuestro padre. El Señor los confronta. Si Abraham fuera su padre, ¿no? Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Los confronta. Y pensamos un poquito en cómo era Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a visitarlo, ¿no? Y eso lo vemos ahí en Génesis, ¿no? Capítulo 18. Vemos si quieren, pues, bueno, por tiempo no vamos a ir allá, pero Abraham cuando el Señor pasó, ¿no? Por su tienda de campaña, dice que Abraham salió a recibirlo, se inclinó a tierra, ¿no? Le dijo, te ruego que descanses, ¿no? Te voy a preparar algo de comer, ¿no? Para que sustentes tu corazón. Abraham recibió al Señor con toda disposición y con toda humildad. En cambio, ellos estaban rechazando tajantemente al Señor, ¿no? Si quieren, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 4, perdón. Todo este capítulo nos está hablando realmente del ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 20, ¿no? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, ¿no? Abraham no se oscureció, no, como dice ahí, no titubeó con incredulidad, ¿no? Estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, ¿no? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? Abraham realmente creía en las palabras de Dios, ¿no? Y ellos estaban demostrando que verdaderamente, espiritualmente, no eran hijos de Abraham, ¿no? Versículo 42, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre que es decir, Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió, ¿no? Cada vez es más, ¿no?, personal, ¿no? Le dice que sí, tú estás diciendo que no somos hijos de Abraham, pero nosotros no adoramos ídolos, no somos idólatras, ¿no? Nosotros, hay quien dice hasta que estaban ahí acusándole, ¿no? Porque había esa controversia, ¿no? ¿No? Nació de la Virgen María, ¿no? Pero no era realmente hijo de José. Y están hasta acá como diciendo, ¿no? Nosotros no nacimos de fornicación, ¿no? Tenemos un Padre que es Dios, ¿no? Entonces, fíjense cómo un discípulo de Dios o de Cristo ama al Señor Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo escribió después, el que no ama al Hijo de Dios, sea maldición, ¿no?
el Señor les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, ¿no? Al rechazarlo, al querer matarlo, ¿no? Al aborrecerlo, al no querer saber nada de Cristo, ellos estaban evidenciando que Dios no era su Padre, ¿no? Y el Señor todavía les declara esto, ¿no? ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra, ¿no? Simplemente es la inclinación del corazón humano, es solo al mal, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y vemos también a Juan capítulo 3, cómo dice, le declaró el Señor a Nicodemo, ¿no? Esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, dice. Entonces aborrecieron al Hijo de Dios, aborrecieron a quien vino a traer la vida, la luz, ¿no? La vida eterna, ¿no? Y amaron más la luz amaron más la oscuridad que la luz, ¿no? Esto demostraba la oscuridad de su corazón, que sus deseos asesinos, ¿no? Engañosos, estaban demostrando cuál era su condición. Por eso el Señor les declara, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira, ¿no? El Señor les demuestra quién es su verdadero amo, quién es el verdadero padre, ¿no? No es Dios, es el diablo, ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no? Y como les digo, cada una de las palabras del Señor confronta a cada uno, ¿no? Los confronta a ellos porque creían que creían en Él, ¿sí? Creían de alguna forma que estaban de acuerdo con lo que estaban escuchando. Pero el Señor les demuestra con esto cuál es su condición real, ¿no? Y cuando les dice esto, en 8 días vamos a continuar. ¿Cómo responden ellos, no, a esas declaraciones, no? Todavía, cuando Él les dice, ustedes son de su padre, el diablo, ¿no? Y fíjense, el contraste. Son hijos del diablo, no dice, les dice, ¿no? Su padre ha sido homicida, por eso ustedes me quieren matar, ¿no? Y ahora les dice, versículo 45, pero yo, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Confronta, ¿no? A las personas. A quien dice la verdad, ¿no? A quien vino a traer la verdad, ¿no? El evangelio. A él no le creían, ¿no? Les está preguntando, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Más adelante vamos a ver que el Hijo, ¿no? Nunca pecó, jamás se halló engaño en su boca, dice, ¿no? Tentado en todo, pero sin pecado. Entonces les demuestra eso. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Terminamos esta parte cuando Él dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Fíjense. El Señor confronta a los que simpatizaban de alguna forma con su mensaje, les prueba la condición espiritual de su vida, les prueba que son esclavos del pecado. ¿Sí? Les muestra su condición espiritual. Ellos creían que eran hijos de Dios, ¿no? Por ser descendientes de Abraham, de sangre de Abraham. Pero Él les demuestra que sus impulsos, ¿no? De
resistir a la verdad, odiar la verdad, y el impulso asesino que tenían estaba demostrando que realmente ellos, ahora sí, cuál era su, como dicen, ¿no? ¿Quién eras realmente? Decimos de tal palo, tal astilla, ¿no? Él está diciendo eso. Su padre, el diablo, ha sido homicida desde el principio, ¿no? Habla mentira porque no hay verdad en él. El diablo permanece en la mentira y así los está confrontando. Que ellos permanecían en la mentira. Sus deseos, los deseos de su corazón les estaban mostrando a quién pertenecían, ¿no? Que no eran hijos de Dios y que realmente el pecado era su dueño, ¿no? Para nosotros, solamente vamos a Romanos capítulo 6, versículos 18. Al 23, esas amonestaciones de la palabra de Dios. (18 al 23). Dice 16, perdón. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? El apóstol Pablo está recordando a los creyentes que ya han sido liberados de la esclavitud del pecado. Así que los está amonestando. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. No se presenten en sus cuerpos, no como al pecado como instrumentos de iniquidad. Está mostrando que en Cristo hemos sido libertados del pecado. Pero si se dan cuenta, está diciendo que antes obedecíamos al pecado para muerte, ahora obedezcamos a la justicia. Y más adelante, habiendo sido libertados del pecado, ustedes han sido siervos de la justicia. Antes eran esclavos del pecado, ¿no? Ahora son esclavos de Cristo. ¿Sí? Entonces eso nos habla la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es lo que vimos, el Señor está hablando de la verdadera libertad, ¿no? Confrontando a ellos, confrontando a cada uno de nosotros acerca de nuestra condición espiritual, ¿no? Y recordándonos que Él verdaderamente, como dice ahí, si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De conocer, hermanos, es de toda la vida, no es de profundizar en la palabra de Dios, ¿no? En saber que Él realmente nos ha salvado, ¿no? Y que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por su palabra.
Señor nuestro Dios, realmente, Señor, como su palabra dice, nos ha librado del dominio de la oscuridad, del pecado, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Señor, y entonces, Señor, pedimos, Señor, para nosotros, Señor, su Espíritu Santo, la fortaleza, Señor, la plenitud de su Espíritu en nosotros, Señor, a través de su palabra, para que podamos vivir una vida en obediencia a la justicia, en obediencia a Cristo, Señor, como la agrada, Señor. Amándole, Señor, todos los días, Señor. Ayúdenos, Señor, y en lo que, Señor, necesita ser moldeado y transformado en nosotros, que su palabra nos hable, Señor. Vamos a dejar todo peso, todo pecado, Señor, para seguirle, Señor, para obedecer, como su palabra dice, a la justicia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.